Ya. Entonces, nos dice que vamos a... El error no puede ser menor a 10. ¿Ya? Entonces, por tanto, el error, ¿cuánto sería la fórmula del error? Z por la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz De cuadrada de alfa la... medio. Exacto, ¿cierto? Por 36, que sería la desviación estándar poblacional, dividido en la raíz de 81, ¿cierto? Y eso, por tanto, es menor a 10. Eso es menor a 10. Entonces, por tanto, el Z, ¿cierto? Z de alfa medios, que lo que andamos buscando es el nivel de confianza, el 1 menos alfa, vendría siendo, ¿cierto?, menor que 10 cuartos, vendría siendo menor que 10 sobre 4, y Z de alfa medios vendría a ser, ¿cierto?, menor a 2,5. Lo que nosotros andamos buscando, ¿cierto?, es el alfa medios, o sea, es en el R tenemos que buscar, en el R nosotros tenemos que buscar el valor 2,5, el valor que toma, ¿cierto?, la probabilidad, ¿cierto?, el valor del cuantil. Entonces nos vamos a abrir el R, y nos vamos a buscarla en el R Commander, cargar paquete, abrimos el R Commander, ahí lo cargamos, ahí cargamos el R Commander, ¿ya? Y ahí buscamos en la distribución continua, la distribución normal y la probabilidad normal acumulada, ¿ya? Y estamos buscando, ¿cierto?, el valor del cuantil, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto? Entonces, por tanto, buscamos el valor de la probabilidad, que sería de 2,5, ¿cierto? El valor de la probabilidad, nos vamos a la probabilidad acá, distribuciones continuas, distribución normal, la probabilidad normal, el valor, andamos buscando para el valor 2,5 y con la cola, ¿cierto?, hacia la izquierda, la cola a la derecha, perdón, alfa medios con el intervalo de confianza, y mantenemos la media 0, desviación típica 1, aceptar, ¿cierto? Y nos queda un valor para encontrar de alfa medios que reemplazamos en la pizarra. Nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Y ahí encontramos que alfa medios es menor a 0,0062. 0,0062. Por tanto, alfa, ¿cierto? Por tanto, alfa va a ser menor que 0,0124, 0,0124, y ese es el nivel de significancia. Por tanto, la confianza, ¿cierto? La confianza es 1 menos el nivel de significancia, y nos va a dar entonces una confianza, ¿cierto? Una confianza de 0,9876.
¿ya? Que es el valor que nos vamos a encontrar, ¿cierto? 98,76% de confianza. Ese es el máximo de confianza que nosotros vamos a encontrar en la estimación. Por tanto, cuando nos hablen de un error, ¿cierto? El margen de error va a ser, y ustedes aplican la fórmula. Entonces, el margen de error va a ser igual, va a ser mayor, va a ser menor a tal valor, ¿cierto? Y ahí ustedes aplican solamente la fórmula con todos los datos que le van a dar. Y este lado, ¿cierto? Alfa medios, ¿por qué coloqué en el R cola derecha? Porque recuerden que alfa medios representa la cola derecha y 1 menos alfa medios representa la cola izquierda, ¿ya? Entonces, por eso en el R, ¿cierto? Se le reemplazó y se encontró al tiro esta probabilidad, ¿cierto? En la cola derecha del intervalo de confianza. ¿Quedó claro el ejercicio, chiquillos, del agricultor? Chicos, ¿quedó claro? Les saqué la pizarrita y... para avanzar con la materia. Entonces, avanzamos, ¿cierto? Quedamos en la media. Por tanto, ahí ustedes abren la clase de la media. En la clase de la media, prueba de hipótesis para proporción y media. Y ahí, ¿cierto? Andamos buscando la proporción, ya la vimos ayer, ¿cierto? La proporción. Y ahora lo que nosotros queremos investigar es acerca de la media, ¿cierto? Por tanto, nosotros ayer lo que planteamos, ¿cierto? Planteamos ciertas hipótesis con respecto a la media, pero ahora necesitamos saber para poder, ¿cierto?, aplicar el test correspondiente, ¿cierto? En el caso, como yo les decía, en los pasos de la prueba de hipótesis, chiquillos, se mantienen los mismos pasos, pero solamente nos va a cambiar el parámetro, ¿ya? El parámetro, y por ello va a depender también el test estadístico. Entonces los supuestos que va a tener este test estadístico correspondiente. Entonces, por tanto, acá recordando la distribución del promedio, ya para cuando tenemos desviación estándar conocida en la población. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra aleatoria, ¿cierto?, de un tamaño n en particular, ¿cierto?, con media identificada con el parámetro mu y desviación estándar sigma. Entonces, por tanto, cuando el promedio se distribuye normal, con media mu, desviación estándar sigma partido por n, entonces, por tanto, ¿cierto?, el estadístico correspondiente z, ¿cierto?, al estandarizar a la distribución normal estándar, nos va a quedar, ¿cierto?, el promedio, le restamos la media poblacional y le dividimos su desviación estándar, ya el error estándar. Que acá la desviación estándar del promedio de la media, ¿cierto? Acá tenemos que dividirlo por la raíz de n. Entonces, por tanto, cuando la población original, ¿cierto?, no es normal, no se distribuye normal, pero teniendo un tamaño muestral de 30 hacia arriba, por el teorema del límite central, entonces el promedio de esa variable que no se distribuye normal, el promedio se distribuye normal, ya por el teorema del límite central. Entonces, por tanto, al estandarizar, ¿cierto?, al poder estandarizar el promedio, también es aproximadamente normal estándar, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, de ahí viene la construcción, ¿cierto?, el test Z para la media de la población, pero con desviación estándar conocida.
Cuando tenemos la desviación estándar conocida, entonces nosotros, ¿cierto? Cuando planteamos la hipótesis de esta forma, ¿cierto? Queremos inferir nosotros, queremos probar, ¿cierto? Dosimar la hipótesis acerca de la media. Entonces, por tanto, H0, ¿cierto? La hipótesis nula, lo conocido, lo asumido, ¿cierto? La media es igual a un valor, a mu sub 0. Entonces, cuando nosotros planteábamos, ¿cierto? Arriba, planteábamos las hipótesis, ¿cierto? En las tres alternativas de arriba. Entonces, nosotros identificábamos acá el valor de mu sub 0. Entonces, ¿quién es mu sub 0? Va a ser el valor hipotético que va a tomar la media poblacional, el valor en la población, que nosotros, ¿cierto? Vamos a asumir que es cierto. Entonces, hay que probarla. Entonces, por tanto, hay que verificar un test estadístico para poder, ¿cierto?, comprobar esta hipótesis y para poder calcular una probabilidad, que es el valor P, a través del test estadístico, que nos ayude a tomar una decisión. Entonces, acá, ¿cierto?, los datos, siempre se debe asumir que los datos provienen de una muestra aleatoria de un tamaño en particular. Por eso que para ustedes también en la investigación de su tesis, en los trabajos de investigación que desarrollen, también ustedes siempre deben basarse y al elegir, ¿cierto?, las personas que ustedes van a trabajar, las unidades de análisis, ustedes deben elegir esa muestra al azar, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a tener la seguridad para posteriormente, cuando apliquen test estadísticos, tener la seguridad que la muestra que ustedes eligieron fue aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí cuando nosotros tenemos esa muestra aleatoria, nosotros debemos ahora basarnos en la media muestral estandarizada. Entonces, por tanto, el estadístico que se va a construir basándonos en ese supuesto fundamental y también que la desviación estándar va a ser conocida en la población, ¿cierto? La desviación estándar poblacional. Entonces, inmediatamente nosotros, ¿cierto?, construimos el test estadístico Z. Entonces, por tanto, este test estadístico se va a distribuir normal 0,1 con la distribución normal estándar. Y este test estadístico, ¿cierto?, el test Z para la media con desviación estándar conocida, tampoco depende de la hipótesis alternativa, ¿cierto? Al igual que el test Z para la proporción. Entonces, porque quien depende de la dirección de la hipótesis alternativa es el valor P. Entonces, acá cuando nosotros calculamos el valor P, ¿cierto?, también necesitamos ver los tipos de test. ¿Es unilateral, de cola superior, es de cola inferior o es bilateral? Entonces, si la hipótesis alternativa, ¿cierto?, es mayor que mu sub 0, ¿cierto?, la media, lo que andamos probando nosotros, si es mayor, entonces sería test unilateral de cola superior. Entonces, para poder calcular ese valor P, sería la probabilidad del test estadístico, en este caso Z, ¿cierto?, porque estamos viendo la desviación estándar conocida, es mayor al Z observado. ¿Y quién va a ser el Z observado? El valor, ¿cierto?, que nos va a dar el test Z. El promedio, ¿cierto?, restándole el valor referencial que va a tomar el valor en mi prueba de hipótesis y dividiéndolo por el error estándar ya de la distribución. Entonces, por tanto, se va a encontrar el área hacia la derecha del test observado. En cambio, ¿cierto?, si ahora nosotros lo que andamos probando es que la media sea menor a un valor hipotético, entonces el valor P va a ser la probabilidad de que Z sea menor, o sea, va a tomar la dirección de la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, por tanto, lo que andamos buscando, lo que vamos a encontrar con este valor P, el área a la izquierda del test estadístico observado. Pero cuando es bilateral, si nosotros andamos buscando, ¿cierto?, si la media es diferente a un valor, ¿cierto?, entonces ahí sería bilateral. Tomaría, ¿cierto?, la cola superior como la cola inferior. Entonces el valor P sería 2 veces la probabilidad de que el test estadístico Z sea mayor al Z calculado en valor absoluto, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma
nosotros vamos a ir encontrando y tomando decisiones respecto a los estadísticos. La decisión se mantiene, ¿ya? La decisión, si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, ¿cierto?, que se va a definir, se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Y de lo contrario, si el valor P es mayor al nivel de significancia, entonces no se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, Profe, vamos a... Sí, para los supuestos en este test, sí, para la media, ¿qué se ocupa? Porque en el otro era que, la proporción, ¿qué parámetros se ocupan? sí. En el otro era Acá, el n por la acá que la proporción, muestra, claro, no, acá que la muestra sea aleatoria. solo Basándonos en eso. el supuesto, sí, basándonos en que la muestra sea aleatoria. El TZ para la media con desviación estándar conocida es que basándonos en el supuesto que los datos provienen de una muestra aleatoria, ¿ya? Eso, eso nos vamos a basar en este test, ¿ya? Y aquí viene el ejemplo, ¿cierto?, de una prueba de hipótesis para media con desviación estándar conocida. Entonces, por tanto, nos dice monóxido de carbono. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos clasifica anualmente las variedades de cigarrillos según su contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. Se sabe que estas tres sustancias son peligrosas para la salud de los fumadores. Estudios anteriores han revelado que los incrementos en el contenido de alquitrán y nicotina de un cigarrillo van acompañados por un incremento en el monóxido de carbono emitido en el humo del cigarrillo. La base de datos contiene los datos de monóxido de carbono en miligramos en una muestra de 25 marcas de cigarrillos con filtro, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto?, nos dice que la media de la población es la media del monóxido de carbono en la población de todos los paquetes de cigarrillos. Nos dice que en el pasado esa media ha sido 15 miligramos, con una desviación estándar de 4,8 miligramos, y queremos saber si la media actual, mu, es menor que la media antigua de 15 miligramos. Entonces, ahí también nos piden, ahí lo vamos a concluir. Se quiere saber y nosotros lo vamos a concluir. Lo que quieren saber, concluya con un 5% de significancia. Entonces ahí concluye con un 5% de significancia, ¿cierto? Si la media actual mu es menor que la media antigua. Entonces, por tanto, acá también, ¿cierto?, no nos dan el dato de que los datos provienen de una muestra aleatoria, por tanto la asumimos, ¿ya? Se asume que los datos provienen de una muestra aleatoria. ¿Ya? Entonces aquí vamos a partir en el punto 4, cuando trabajemos con el test, ¿cierto? Nosotros vamos a colocar que se asume. Eso no se les debe escapar. Entonces, por tanto, acá en el ejemplo se muestra, ¿cierto?, el monóxido de carbono de las 25 marcas de cigarrillos, se muestra el histograma y se muestra también los estadísticos descriptivos que ahí se observan, donde se muestra, ¿cierto?, estos estadísticos fueron calculados del SPSS y muestra el N, ¿cierto? El SPSS muestra un N poblacional, como que fuera de la población. Este N es muestral, ¿ya? Es N minúscula, que el SPSS como trabaja para las ciencias sociales, es un paquete estadístico que trabaja con las ciencias sociales, siempre se trabaja se trabaja con la población completa. Ahí en las ciencias sociales, entonces cuando aplican censo, se lo aplican a la población completa y no establecen, ¿cierto?, un tamaño de muestra. Entonces se creó que el N, ¿cierto?, lo crearon como N, siendo muestral, le colocan como N mayúscula, pero ese es N muestral, N minúscula, ¿ya? Ahí se observa el promedio, ¿cierto? El promedio que es de 12,528 miligramos y también se muestra la desviación estándar muestral que es de 4,7397 miligramos, ¿ya? Entonces, acá nosotros lo que vamos a identificar, ¿cierto?, es ver, nosotros necesitamos verificar lo que nos están preguntando arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con los pasos que nosotros tenemos?
con los pasos que nosotros tenemos, ¿qué debemos primeramente realizar? Para concluir el ejercicio nos dicen, queremos saber si la media actual es menor que la media antigua. Entonces, ahí debemos plantear, ¿cierto?, una hipótesis. ¿Cuál sería entonces esta hipótesis que nosotros debemos plantear? ¿Cuál sería esa hipótesis? ¿Cuál sería esa hipótesis, chiquillos? ¿No podría ¿Cuál ser sería? que H1 es U menor que 15? H1 mu menor que 15, muy bien, ¿cierto? ¿Y cómo llegaste a ello? ¿Cómo llegaste a ello? Porque dice, queremos Plan- saber si la media actual, mu, es mejor Exacto, que la media antigua de 15. perfecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, lo que nosotros queremos investigar es que plantear, ¿cierto? Debemos plantear que H0, 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 lo primero, ¿cierto? Es que la media H0 versus H1, ¿cierto? H0 versus H1. La media es menor a 15, ¿ya? La media es menor a 15. Ahí ya planteamos que la hipótesis es la dirección que va a tomar es unilateral de cola inferior, ¿cierto? H0, lo conocido, mayor o igual que 15. Entonces, yo les dije que concluyeran, ¿cierto?, con un 5% de significancia. Por tanto, en el paso 2, vamos a establecer el nivel de significancia de un 5%, ¿ya? Un 5% de significancia. O ahí le pueden colocar alfa igual, eh, alfa igual a 0,05, ¿ya? Alfa igual a 0,05. Entonces, por tanto, ahí nosotros lo que andamos buscando después en el paso 3 son los datos. ¿Qué datos nos dan? ¿Nos dan datos para poder construir el test estadístico o no nos dan datos para poder construir el test estadístico? Nos dan que el promedio muestral de cuánto es. El promedio muestral de cuánto es. 12,528. Muy bien, ¿cierto? Acá nos dicen que es 12,528 miligramos. 12,528 miligramos. Y nos dicen que el tamaño de la muestra, ¿cierto? El tamaño de la muestra es de 25. Eso nos dan en los datos. En el paso 4, ¿cierto? En el paso 4 nos piden que debemos definir el test estadístico. Se trabajará con el test Z, ¿cierto? El test Z para media, el test Z para media, con desviación estándar, conocida, ¿cierto? Con desviación estándar conocida. Entonces, por tanto, ese TZ se requiere que se cumplan los supuestos, ¿cierto? ¿Y qué supuestos se deben cumplir? ¿Cierto? Que la muestra, ¿cierto? Los datos, el supuesto, ¿cierto? Que los datos provienen de una muestra aleatoria. Los datos provienen de una muestra aleatoria. De una muestra aleatoria.
Entonces, por tanto, ¿cierto? ¿Qué paso nos falta calcular? El paso 5. Cuando ustedes anoten ahí, me dicen para pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, lo que se ha planteado, se ha entendido, siempre se debe basar, siempre deben plantear los 8 pasos. ¿Ya? Se deben plantear los 8 pasos. Ah, ese de arriba me quedó como que fuera igual. Lo voy a borrar porque me quedó como que fuera menor igual. Donde se me pasó la línea. Ahí. La media es menor. Recuerden siempre que la media, ¿cierto? La hipótesis alternativa tiene que ser menor, mayor o diferente. ¿Ya? Entonces aquí no puede ir el igual. Esa línea que estaba era como donde se me había pasado adelante el lápiz. Pero, ¿ya anotaron? Ya. Entonces, el paso 5 nos dice que debemos calcular el test estadístico Z, asumiendo que los datos provienen de una muestra aleatoria. ¿Y cuál es el cálculo que debemos realizar? ¿Cuál es el cálculo que debemos realizar? Z es igual a el promedio, ¿cierto? El promedio, le restamos mu sub 0, y le dividimos la desviación estándar poblacional dividido en la raíz de n. Entonces, reemplazamos. ¿Quién sería el promedio? El promedio nos dice que es de 12,528. 12,528, le restamos el valor hipotético mu sub 0, el que estamos probando. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el que estamos probando? 15, muy bien, ¿cierto? El valor de 15. Y le dividimos ahora ¿a quién? Recuerden que en esa tabla hay un distractor. ¿Cuál sería ese distractor? ¿Qué La tendríamos que...? desviación muestral, pero la desviación poblacional. Acá, ¿cierto? Nosotros, la desviación estándar sería la muestral, el distractor, ¿cierto? Sí. El distractor. Y acá nos están diciendo de partida que se conoce la desviación estándar. Entonces, ¿qué valor tenemos que reemplazar acá? Sería 4,8. 4,8. Muy bien. En eso no se deben confundir, ¿ya? Identificar el distractor sobre la raíz de 25. Calcúlenlo. ¿Cuánto les da el test Z? El test Z. ¿Ya? ¿Cuánto les da el test Z? 12,528 menos 15. ¿Cuánto les dio? 2,575. Ya, ¿y ese 2 va positivo o va negativo? Me dio negativo a mí. Exacto, ¿cierto? Ahí es menos 2,575. Y ese valor se distribuye normal, 0, 1, ¿cierto? Con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, por tanto, nosotros ahora tenemos que encontrar el valor P.
¿cuál sería el valor P? El paso 6, ¿cierto? El paso 6 nos dicen que debemos encontrar el valor P. Entonces, por tanto, el valor P va a ser igual ¿a quién? A la probabilidad de Z, ¿cierto? Del estadístico Z observado, del estadístico Z. ¿Y qué dirección tomaría entonces acá la probabilidad para encontrar el valor P? A la izquierda, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué a la izquierda? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser a la izquierda, no puede ser a la derecha? ¿Está negativo o no? No, porque el valor P toma la dirección de ¿quién? El valor P toma la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa, ¿cierto? Si nosotros miramos acá, la hipótesis alternativa toma el valor en la dirección a la izquierda. Entonces, el valor P, si ya el planteamiento está que nosotros queremos probar si la media es menor a 15 miligramos, entonces el valor P, ¿cierto? Que vamos a calcular en el paso 6, tiene que ser a la izquierda, ¿ya? ¿A la izquierda de quién? A la izquierda, ¿cierto? Del valor que nos va a dar de Z. Entonces, el valor de menos 2,575, ¿ya? Siempre el valor P se va a basar en la dirección de la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, por tanto, esa probabilidad, ¿dónde la encontramos nosotros? Si nosotros nos vamos al R, no, espero que no lo hayan cerrado, y ahí, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? La probabilidad, distribuciones continuas y distribución normal, probabilidad normal acumulada. Y ahí en el valor, ¿cierto? Sería menos 2,575, media 0, desviación estándar 1, y la cola es la izquierda, ¿cierto? No están pidiendo que el valor P es a la izquierda del valor de Z observado, y Z observado es menos 2,575. Entonces, por tanto, ahí colocamos aceptar, y nos da una probabilidad de 0,0050. Dejémoslo en los primeros 4, que el R entrega tantos decimales, hagámosle el corte en los primeros 4, 0,0050, ¿ya? Entonces ahí lo anotamos la probabilidad que nos dio 0,0050. Ahora, bajo ese valor P, encontramos esa probabilidad. Entonces nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debemos encontrar el paso 7? El paso 7 nos piden tomar una decisión. Ustedes en la prueba, si quieren, le van colocando los números. Si se van guiando en la forma pedagógica, yo les voy enseñando con números, con los pasos del... Pero si ustedes no le quieren colocar números y le colocan los pasos, también estaría bien, ¿ya? En forma de enseñarles, ¿cierto? Para irles recordando los pasos, yo les voy colocando con los números. Pero no es necesario que ustedes en la prueba le vayan colocando los números, ¿ya? Basta con que se vayan guiando, ¿cierto? Lo que tienen que encontrar primero, lo que tienen que encontrar después, para poder lograr tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión tomarían respecto a ese valor P? ¿Qué decisión tomarían? Ya que valor P es igual a 0,0050 y eso es menor que el nivel de significancia menor que 0,05, entonces, ¿qué decisión se toma? Por tanto, se rechaza H0. Por tanto, se rechaza
se rechaza H0. Y la conclusión, el paso 8, el paso final. ¿Qué conclusión tendrían que anotar ahí? Entonces el paso 8, ¿cierto? El paso 8 sería, se concluye con un 5% de significancia. Se concluye con un 5% de significancia que la media del monóxido de carbono, de todos los paquetes de cigarrillos, es estadísticamente menor a 15 miligramos, ¿ya? Es estadísticamente menor a 15 miligramos. ¿Se entendió el ejercicio del monóxido de carbono, chiquillos? Y con eso ustedes concluyen, ¿ya? Y ahí se acaba la prueba de hipótesis. Cuando ustedes ya encuentran el test, encuentran la probabilidad asociada al estadístico, en este caso identificando correctamente el estadístico, ¿cierto? Porque acá recuerden que hay un distractor y no podían haber reemplazado la desviación estándar muestral, porque ahora viene, ¿cierto? Ahora viene la desviación estándar con la inferencia paramedia con desviación estándar desconocida. ¿Puedo pasar a la materia? ¿Anotaron? Ustedes me dicen. Sí, profe. Ya. Profe, de una Sí. Cuando es que cuando sea mayor, Sí. ahí se rechazaría lo que es H1, la alternativa, ¿sí? No, cuando el valor P es mayor al nivel de significancia, no se rechaza H0. Ah, ya. ¿Ya? Siempre recuerden, en la materia, cuando yo les anoté el paso 6, el paso 7, les dije que la decisión se basaba con respecto a H0. Entonces nuestra decisión siempre se va a basar en H0. Nunca le coloquen se rechaza H1 o se acepta H1, no. El valor P lo que representa, ¿cierto? En términos de decisión, al ser menor que el nivel de significancia que nosotros planteamos, ¿cierto? Si es menor o igual, entonces se rechaza la hipótesis nula, H0. Entonces, por tanto, al rechazarse, ¿qué se va a concluir? Lo que el investigador está queriendo probar. Pero en cambio, cuando no se rechaza, ¿cierto? Estadísticamente, ¿cierto? No existe evidencia estadística significativa para decir que la media es estadísticamente menor a 15 miligramos. Entonces, tampoco estadísticamente nosotros podemos decir que es mayor, porque recuerden que en la prueba de hipótesis, en H0 es lo contrario a H1. Uno lo coloca como lo contrario, pero eso no necesariamente puede ser así. Lo que nosotros estamos concluyendo, siempre nuestra conclusión, chiquillos, se va a basar en H1. En el paso 8, cuando nosotros lleguemos al paso 8, a la conclusión, vamos a concluir con respecto a H1. ¿Ya? Entonces, si efectivamente en este caso, un ejemplo, nos diera un valor P grande, 0,9, un ejemplo, que nos diera 0,92, el valor P, por decirles un ejemplo, un dato inventado. Eso es mayor que 0,05. Entonces, ustedes tendrían que decidir, ya que el valor P es igual a 0,98, eso es mayor que 0,05, por tanto, no se rechaza H0. Entonces, por tanto, en la conclusión, ¿cierto? En la conclusión nosotros tenemos que concluir con un 5% de significancia, ¿cierto? Que la media del monóxido de carbono de todos los paquetes de cigarrillos, no existe evidencia estadística para concluir que la media del monóxido de carbono de todos los cigarrillos es estadísticamente menor a 15 miligramos. ¿Ya?
Así debemos concluir cuando no rechazamos. En el caso, ya, en el caso que aquí hubiese sido un valor P grande. No podemos decir, sí, se cumple que es mayor, ¿cierto? Es mayor a 15 miligramos. No, porque eso nosotros estamos, la dirección de la cola de H0 es lo contrario a H1, pero lo que nosotros en sí queremos probar, lo que andamos probando es H1, ¿ya? Entonces H0 es lo contrario. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Sí? Sí, en el fondo es como comprobar. Claro, estamos comprobando la hipótesis. Y si no, no tenemos suficiente estadística para decir que eso se cumple. No existe suficiente evidencia estadística para concluir que la media es estadísticamente menor. Pero en este caso sí, ¿cierto? Tenemos el respaldo que efectivamente se rechaza H0. Entonces, por tanto, ¿cierto? Concluimos que con un 5% de significancia se concluye que la media de todos los paquetes de cigarrillos tienen una media inferior a 15 miligramos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar y nos dice, ¿cierto? Ahora vamos a ver en el caso cuando tenemos el caso de inferencia para media, pero con desviación estándar desconocida. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando hablo de desconocida, hablo de que la varianza de la población, ¿cierto? La varianza de la población se desconoce. Por tanto, al desconocerse la varianza de la población, que la identificamos con sigma cuadrado, entonces se desconoce, ¿cierto?, nuestra desviación estándar sigma también en la población. Entonces, por tanto, cuando se desconoce esta desviación estándar, nosotros debemos, entonces ahora para calcular el error estándar, se debe utilizar la desviación estándar de la muestra. Por tanto, el error estándar, ¿cierto?, va a ser la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Profe, Entonces acá, sí, ahí no entendí. ¿Qué es S sub X barra el error estándar, errores? sí, ese es el error estándar. Cuando uno lo divide en el denominador, uno divide, ¿cierto?, el error estándar. Entonces es la desviación, el error estándar es la desviación estándar, pero del promedio muestral. Es la desviación estándar del promedio muestral. Cuando uno encuentra las distribuciones, ¿te recuerdas? Cuando uno encontraba la distribución y la variable en sí, ¿cierto? Tenía la desviación estándar, era solo la desviación estándar. Pero ahora cuando nosotros queremos encontrar la desviación estándar del promedio, entonces al dividirlo por n, ¿cierto? Sería el error estándar. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, por tanto, en este caso, cuando nosotros desconocemos la variabilidad, ya no podemos trabajar con el test Z. Ya el test Z ya no se puede utilizar. Entonces, ¿qué debemos trabajar? ¿Con qué estadístico tendríamos que trabajar? Ya que no se puede ocupar el test Z para media con desviación estándar conocida, ¿cierto? Ahora debemos ocupar el estadístico, ¿cierto? T de student. Entonces, el estadístico T de student, ¿cómo lo construimos? ¿Cierto? Es el promedio. Le restamos también el valor referencial que va a tomar el valor que estamos probando nuestra media, mu sub 0, dividido en el error estándar, ¿ya? En la desviación estándar del promedio muestral, que sería la desviación estándar S sobre la raíz de n, ¿ya? Entonces, por tanto, la distribución T de student tiene n-1 grado de libertad, ¿ya? Esta distribución se basa en los grados de libertad, se basan en el denominador de la varianza muestral, ¿ya? Y la varianza muestral, recuerden que uno la divide en el tamaño de muestra y le quita una observación. Entonces, por tanto, en eso se basan los grados de libertad que tiene la T de student. Entonces, por tanto, cuando nosotros vemos acá la distribución T de student,
Los valores, ¿cierto? Las propiedades, la cola que tiene la TDStudent, tiene las colas más pesadas que la distribución normal, es un poco más chata. La distribución normal es como un poco más acampanada, ¿cierto? Es como más, tiene una forma como más, la TDStudent es como más, tiene colas más pesadas, se extienden hacia a un lado, ¿cierto? Tienen colas más pesadas, es simétrica, ¿cierto? Es simétrica también la distribución TDStudent, y entre más el n, entre más grande es el n, más se aproxima a la distribución normal estándar, la TDStudent, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando en sí, ¿cierto? Tienen menos grados de libertad, ¿cierto? Se va comportando como la distribución TDStudent. Cuando va aumentando los grados de libertad, ¿cierto? Indica que el tamaño de muestra es grande. Entonces, por tanto, cada vez, ¿cierto? Se va asemejando en forma como más acampanada a la distribución normal estándar, ¿cierto? Esta forma muestra, ¿cierto? De acuerdo a los grados de libertad que va teniendo la distribución TDStudent. Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos en el uso para encontrar los percentiles de la distribución TDStudent, entonces cuando nosotros acá encontramos, vamos a encontrar en el R, un ejemplo, vamos a encontrar el primero. Dice, encuentra el percentil 99 de la distribución TDStudent con 4 grados de libertad. Entonces, ¿cómo la encontraríamos en el R? Espero no lo hayan cerrado. Entonces ahí nosotros encontramos, nos vamos a distribuciones continuas y nos vamos a distribución T, ¿ya? Distribución T, y nos vamos a los cuantiles T, y la probabilidad nos pide en el percentil 99, entonces sería 0.99, y grados de libertad, ¿cierto? Con 4 grados de libertad nos dicen ahí, y colocamos, ¿cierto? Aceptar, ahí colocamos aceptar, y nos da, ¿cierto? 3.7469. Ese es el valor que va a tomar, ¿cierto? La TDStudent con el percentil 99 y con 4 grados de libertad. En cambio, ¿cierto? A medida que se va aproximando, que nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra, ¿cierto? Si nosotros, dice acá, se observa que el percentil 97,5, que en la curva normal corresponde a un valor de Z de 1,96, en la distribución T para 24 grados de libertad corresponde a 2,064. O sea, cada vez que se va aumentando, ¿cierto?, el tamaño de la muestra, entonces acá, ¿cierto?, se va asemejando más a la distribución normal estándar. Si nosotros hacemos el ejemplo y le colocamos un ejemplo 32, cada vez se va a ir acercando más, se va a ir pareciendo más, ¿cierto?, al valor de 1,96. Entonces, si nosotros acá hacemos el ejemplo en el R y le colocamos distribuciones continuas, distribución T, cuantiles T, y ahí queremos buscar para el percentil 97,5, 0.975, y le colocamos los grados de libertad, ¿cierto? 32 grados de libertad, un ejemplo, que el tamaño de muestra sea 33, y necesitamos encontrar, ¿cierto?, el percentil para 32, al quitarle una observación, ahí le colocamos aceptar, y ahí, ¿cierto?, cada vez se va asemejando más ahí ya es 2,036. Entonces, cada vez cuando uno aumenta más el tamaño de muestra, más se va asemejando a la distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma
la T de student, ¿cierto? Cuando en sí el número de observaciones, ¿cierto?, es superior a 30, ya son similares. Los valores de Z y de T son similares. Entonces, por eso se dice que se comprueba mediante este hecho que cuando los datos, ¿cierto?, son ya superiores a 30, 50, entonces ahí cuando la muestra ya es mayor, uno como que tiene la confianza, ¿cierto? Mediante igual puede aplicar un histograma que nuestros datos se distribuyen de forma normal. Pero en el caso que no, ¿cierto?, que no exista la seguridad, nosotros vemos que nuestro histograma a lo mejor es muy asimétrico, es muy sesgado, entonces nosotros podemos aplicar, hay test de normalidad, que yo también se los voy a enseñar a utilizar para ver, ¿cierto?, que nuestros datos efectivamente se distribuyan normal. Entonces aquí vamos a ver estos test. Nosotros necesitamos para poder trabajar con este test estadístico, el T de Student, el supuesto que se debe basar es que nuestros datos deben provenir, ¿cierto?, de una muestra aleatoria. Entonces, deben comportarse semejante a la distribución normal. A veces no suele ocurrir. Entonces, el supuesto de normalidad es crucial para poder ocupar esta prueba paramétrica, ¿ya? Esta es una prueba paramétrica que necesita que se cumpla el supuesto de normalidad, ¿ya? Entonces, por tanto, existen dos test estadísticos que ayudan a comprobar el supuesto de normalidad. Cuando tenemos tamaños de muestra menores o iguales a 50, el test estadístico que nos verifica normalidad es el test de Shapiro-Wilk, ¿ya? Y para tamaños de muestra mayores a 50, el test estadístico que nos ayuda a verificar normalidad en nuestros datos es el test de Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando ustedes tengan o realicen una investigación y les entreguen datos, un ejemplo, porque puede darse el caso que ustedes en su tesis también les puedan entregar datos, que ustedes no vayan a recabar la información. ¿Qué va a pasar? Que ahí ustedes, ¿cierto?, si necesitan probar acerca de una prueba paramétrica, comprobar un test, ¿cómo verifican entonces normalidad? Entonces verifican a través de estos tests. Si los datos, ¿cierto?, son menores a 50, menores o iguales, entonces el test que les va a ayudar a verificar normalidad es el test de Shapiro-Wilk. Pero en cambio, si sus datos, ¿cierto?, el tamaño muestral es mayor a 50, ustedes comprueben la normalidad si no tienen la seguridad, ¿cierto? Porque les pueden decir también, no, si esta muestra fue aleatoria, esta base de datos que nosotros le traspasamos a ustedes corresponde a una muestra aleatoria. ¿Cómo ustedes verifican esa información? A través de estos test estadísticos, ¿ya? Entonces, estos dos test estadísticos nos van a ayudar a verificar. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos cómo nos van a ayudar a verificar debemos plantear una hipótesis también acá, ¿ya? En este caso. ¿Sí? Tengo una duda. Dime. Estos dos test que dependen del N son Sí, solamente para verificar la inferencia de la media cuando la desviación es desconocida claro. o es para todos. Cuando ocupamos la T de Student. La T de Ah, ya. Student, sí, cuando nosotros vemos que nuestros datos, ¿cierto? No tenemos la desviación estándar en la población, por tanto, debemos ocupar la desviación estándar muestral, el test estadístico va a ser el T, la T de Student. Entonces, el supuesto primordial para poder ocupar esta prueba paramétrica, la T de Student que verifica, ¿cierto? Prueba la hipótesis acerca de la media de una población, porque también vamos a ver la prueba T de Student que verifica, ¿cierto?, cuando queremos comparar dos grupos, cuando queremos comparar la media de dos grupos, ¿cierto? En el caso, comparar el promedio de hombres y mujeres, un ejemplo. Entonces ahí queremos ver si el promedio de los hombres es mayor que el promedio de las mujeres. También vamos a llegar también en la unidad 3 a esa parte. Entonces En ahí... la comedia, en la paramedia con desviación estándar conocida, asumimos que es una muestra aleatoria nada más. Exacto, en la conocida se asume. Sí. Ya.
En la conocida se asume porque ya nos dan, ¿cierto?, la desviación estándar poblacional, por tanto ahí la asumimos. El test Z, ¿cierto?, al ocupar el test Z ya es normal. Entonces ya estamos listos. El test Z ya se distribuye normal 0,1. Ahí estamos más que listos. Pero en la TED-Student, ¿cierto?, no tenemos la seguridad que nuestros datos tengan un comportamiento similar a la normal. Por tanto, debemos tener, ¿cierto?, se debe cumplir ese supuesto, que nuestros datos se distribuyan normalmente. ¿Ya? Entonces, acá nosotros debemos escribir hipótesis para poder, ¿cierto?, verificar este test. Cuando uno verifica supuestos, la hipótesis de interés, chiquillos, es H0. Es la hipótesis nula. Entonces, si yo les pregunto en lo que hicimos delante, en todo lo que hemos realizado, tanto de proporción, tanto de media, lo que hemos hecho hasta el momento, ¿cuál sería para ustedes la hipótesis de interés? ¿H0 o H1? No importa que se equivoquen. ¿Cuál sería para ustedes la hipótesis de interés? H1, ¿cierto? H1 es lo que el investigador y ustedes quieren probar, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes van a querer comprobar en su tesis. Ustedes quieren comprobar. Te dicen, esto pasa, vamos a comprobarlo. Entonces, por tanto, esa es la hipótesis de interés, H1. Acá cuando uno, en este caso de estos dos tests, ¿cierto? Si ocupamos Shapiro o ocupamos Kolmogorov, entonces para verificar la normalidad, la hipótesis de interés es H0. Entonces la vamos a escribir. Acá, ¿cierto? La vamos a escribir en otra página, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a escribir y vamos a colocar que H0, 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 los datos se distribuyen, normal. Los datos se distribuyen normal. Esa va a ser la hipótesis de interés en los supuestos. ¿Y cuándo vamos a llegar a los supuestos? En este caso, en el paso 4. ¿Ya? Y H1, en esta hipótesis, como no es de interés, sería que los datos no se distribuyen normalmente. ¿Ya? Entonces acá a mí me interesa que el valor P que va a dar a través de ese test estadístico, me interesa que ese valor P sea grande. Porque me interesa no rechazar. Aquí en el supuesto. Porque al no rechazar, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a decir que los datos, ¿cierto?, se distribuyen normal. Y ahí vamos a poder, ¿cierto?, ocupar la prueba TED-Student con libertad, porque comprobamos el supuesto de normalidad. ¿Ya? Entonces, esa hipótesis es la hipótesis de interés. Los datos se distribuyen normal, pero eso la vamos a plantear en el paso 4, cuando nos dicen verifique los supuestos del test. ¿Ya? Ahí entonces se verifica ello. ¿Ya? Entonces, acá, cuando nosotros empezamos a verificar, en el resumen que yo les preparé, ¿cierto? En el resumen que yo les preparé, cuando nosotros, ¿cierto?, queremos probar acerca de la media de una población, necesitamos tener un valor referencial, que en este caso, ¿cierto?, sería mu sub 0. Y debemos conocer la dirección, ¿cierto?, que va a tener la hipótesis alternativa, porque a través de esta dirección, si es inferior, si es superior, o si es diferente o bilateral, entonces nosotros, ¿cierto?, debemos saber qué dirección va a tener el valor P.
Entonces, los datos, acá dice que se asume que los datos provienen de una muestra aleatoria de tamaño n de una población con distribución normal, con desviación estándar desconocida, ¿ya? Entonces, el supuesto de normalidad no es crucial si el tamaño de la muestra es grande. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, se basan en ese párrafo, ¿cierto?, que para efectivamente decir y no comprobar los supuestos a través de esos tests, porque dicen que efectivamente no, si da un tamaño de muestra tenemos 120 personas, pero efectivamente, ¿cómo comprobamos que esos datos provienen de una muestra aleatoria? Con los supuestos, con los test estadísticos de normalidad que yo les mencioné. Entonces, cuando a ustedes le entregan bases de datos ya recopiladas y no corresponden a una muestra aleatoria, entonces efectivamente les va a dar que no, los datos no provienen de no se asemejan a la distribución normal. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto?, tenemos que utilizar un test no paramétrico, que eso lo vamos a ver también en la unidad 4, cuando son libres de distribución, porque los test no paramétricos ya no vamos a trabajar con la media, sino que se trabaja con la mediana, ¿ya? Entonces no se cumple, no se verifican supuestos, son test libres de distribución. Entonces, por tanto, ahí vamos a ver esos test estadísticos en la unidad 4, cuando veamos los test no paramétricos, ¿ya? Mientras estamos viendo el test paramétrico. Entonces, siempre recordar acá que el valor P, acá no cambia, chiquillos, no cambia en nada lo que yo le estoy planteando, que el valor P siempre va a depender de la dirección de la hipótesis alternativa. Para encontrar el valor P de la T de student también, si la media es mayor a mu sub 0, entonces el valor P es la probabilidad de que T sea mayor al T observado, ¿cierto? Al valor que nos va a dar en la T de student. Si es inferior, también va a ser, ¿cierto?, inferior en la probabilidad del valor P. Si es bilateral, también va a ser 2 veces, ¿cierto?, la probabilidad de que el test estadístico T sea mayor al T observado, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, se encuentran de la misma forma, todos tienen la misma similitud en encontrar, pero ¿qué es lo que va cambiando? Es el test estadístico correspondiente. Ya lo que vamos trabajando, el valor P va a ser distinto porque proviene a través de otras tablas, ¿cierto? A través de otras probabilidades, a través de otros cuantiles, de otra distribución, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? En esta tabla resumen se muestra cuando tenemos el intervalo de confianza, cuando ocupamos el test estadístico. En esta tabla ustedes la pueden ocupar para la prueba, ¿cierto? Como una especie de formulario. La pueden tener, ¿cierto? Para la proporción, cuando tenemos la media con desviación estándar conocida y desconocida, el estadístico correspondiente que debemos ocupar, ¿ya? Ahí para que la puedan tener. Acá se muestra la tabla de la distribución normal y los percentiles de la distribución T de student, ¿ya? Entonces acá cuando nos da exacto, aquí hay que interpolar, entonces mejor que ustedes lo encuentren directamente en el R, porque a veces en la T de student, ¿cierto?, no se encuentran directamente los valores para poder encontrar los cuantiles. Entonces, no dan exacto. Cuando no dan exacto, entonces ustedes pueden ocupar también el R. Entonces acá muestra los grados de libertad y muestra, ¿cierto?, algunos percentiles, pero no muestra algunos, pero no todos. Entonces muestra el percentil 68, el 70, el 90, el 98, el 975, el 99, el 995. Entonces, si ustedes ven acá, entre más alto sea los grados de libertad, más se va asemejando a la distribución normal. Ahí dice cuando los grados de libertad son infinitos, y ahí mira, 120 grados de libertad, dice que cuando tenemos el percentil 0.975, la T de student es de 1,98. Y en la Z, ¿cierto?, la distribución normal es 1,96. Entre más, ¿cierto?, más grande sea la muestra y siendo de una muestra aleatoria, entonces, por tanto, se asemeja bastante a la distribución normal. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, dice,
Aquí ustedes me van a identificar cuál ocupamos de todo lo que hemos aprendido. Dice, un profesor universitario lee un artículo que discute sobre el tiempo que dedican los alumnos para estudiar cada semana. El artículo dice que los alumnos estudian en promedio 7,06 horas por semana. El profesor cree que los alumnos estudian más de 7,06 horas por semana. En promedio, el profesor elige una muestra aleatoria simple de 15 estudiantes de su universidad y encuentra que el promedio muestral de estudio es 8,43 horas y la desviación estándar muestral es 4,32 horas. Asuma que el tiempo de estudio semanal sigue una distribución normal. Entonces, nos dicen ahí, la letra A, establezca la hipótesis A2 ¿Cuál sería la hipótesis A2 ¿Qué tendríamos que anotar en la pizarra nosotros, chiquillos? ¿Cuál sería la letra A? ¿Cómo identificamos la letra A? ¿Cómo la planteamos? Con lo que dice el profesor, porque dice que el estudio, el promedio es 7,06 y el Ahí profesor encontramos, dice que, sí, ahí encontramos el claro, mu sub 0, ¿cierto? Y la sí, dirección. ¿Qué dirección tomaría? mayor que eso, Exacto. el H1. El H1 sería mu, ¿cierto? Mayor que 7,06. Muy bien. ¿Ya? Estudian, él cree que estudian más, ¿cierto? Él quiere probar eso. Entonces, él quiere probar eso. Entonces, por tanto, aquí abrimos otra hojita. Vamos a abrir otra hojita. Y nos dice que en la letra A, debemos plantear que H0, la media, H1, H1, la media, ¿cierto? Mayor a 7,06, mayor a 7,06 y H0 lo contrario, lo que no andamos buscando, ¿cierto? Le colocamos la dirección contraria. Entonces, por tanto, tenemos ahí ya identificada nuestra hipótesis de interés. Entonces, la letra B nos dice, calcule el test estadístico. Calcule el test estadístico. Entonces, nosotros vamos por orden, ¿cierto? Vamos por orden. Nos dicen que en alguna parte de la problemática nos dicen que trabajemos con algún nivel de significancia o no, o nos lo dan, o no lo dan. No lo dan. ¿Sí? ¿Segura? Dice distribución normal nada más, pero no dice un nivel de significancia, parece o no. Yo En no la lo leo. D, en la D nos dice, ¿los resultados son estadísticamente significativos al 5%? ¿Dónde? Entonces, Ah, la D nos dice, sí, la D nos sí, dice. en la D, ¿cierto? Entonces, en la letra D, ahí ya nos hablan del nivel de significancia. Entonces, ahí, antes de seguir avanzando, ¿cierto? Nosotros vamos a definirlo. ¿Con qué nivel de significancia vamos a trabajar? Con el 5%, ¿cierto? Ahí lo definimos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este problema, como está escrito en la pregunta de, antes de esa pregunta, yo igual puedo asumir que es el 5%. Claro, sí, porque imagínate en los pasos, por eso a medida no se mecanicen con las preguntas, así como que respondan las preguntas, sino que vayan, cuando ustedes analizan el contexto del problema, de todo lo que entrega, ahí ustedes dicen, ah, se les va a hacer más fácil, con los pasos, con los 8 pasos de la prueba de hipótesis. Plantear la hipótesis, definir el nivel de significancia, obtener los datos, ¿cierto? Y en las preguntas, después las preguntas se van a ir respondiendo solas. Después las preguntas de estos 8 pasos, con los 8 pasos se van a responder solas. No, Pero, claro, pero todo lleva puntaje.
Por eso yo se lo estoy enseñando de esa forma, pedagógicamente, porque si no se define, si se le olvida definirlo, acuérdense del paso. Porque definiendo el nivel de significancia, ¿cierto? Ahí también tiene un puntaje eso. No, sí, ¿Sí? sí entendí. Es que lo que pasa es que como estaba escrita en la pregunta a nivel de significancia, por eso era la pregunta, porque quizás... Sí, po. Claro, es que aquí vamos por el orden del planteamiento de los pasos. No sé si me entiendes. Vamos a ir, sí, vamos a ir respondiendo, pero a medida de que se va transcurriendo los pasos. Ya, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, luego, ¿cuál paso vendría? Un ejemplo, porque si tú te das cuenta, acá, te dicen al tiro, se van al tiro a calcular el test estadístico. Pero hay que hacer varias cosas más antes de calcular el test estadístico. ¿Como cuál? ¿Cuál nos faltaría? Un ejemplo. Obtener los datos y verificar los Obtener los supuestos. datos, exacto, ¿cierto? Obtener los datos, verificar los supuestos, y si el supuesto lo dicen que lo asumamos, escribimos que se asume, ¿cierto? O sea, nos queda todo eso todavía por ver, ¿ya? Entonces acá, en los datos, ¿cierto? Nos dan que el promedio, ¿cuánto es el promedio muestral? Nos dan el promedio muestral, que sería y nos dan la desviación estándar muestral también. ¿Cuánto sería el promedio muestral? 8,43 horas. 8,43. ¿Y la desviación estándar muestral cuánto es? 4,32. 4,32. ¿Ya? 4,32. Entonces, por tanto, acá debemos también, en el paso 4, definir el test estadístico, ¿cierto? Y nos dicen que se asume que los datos provienen de una distribución normal. Ahí nos falta un dato, ¿cierto? El n. ¿Cuánto es el n? Que los datos provienen de una distribución normal. De una distribución normal. ¿Nos dan el n en alguna parte? El n, nos faltaría el tamaño de la muestra. Nos dicen N igual que 15. 15, ¿cierto? El profesor elige una muestra aleatoria simple de 15 estudiantes. Entonces, por tanto, nosotros acá en la pizarra, aquí nos faltó el n, ¿cierto? En los datos. Anotamos el n, que es igual a 15. Entonces, como ya nos dicen que se asume que los datos provienen de una distribución normal, entonces estamos listos para calcular la B. La pregunta B, que nos dice que el test estadístico T de student, ¿cierto? Es igual a el promedio X barra, le restamos mu sub 0 el valor hipotético menos mu sub 0 dividido en la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Y ahí reemplazamos, ¿cierto? Ahí reemplazamos. Antes de colocar es igual, esta distribución T de student, ¿cierto? Se distribuye, tiene una distribución T de student con n-1 grado de libertad. n-1 grado de libertad. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, no se nos olvide tampoco identificar de dónde proviene el valor que vamos a calcular. Proviene de una distribución T de student con n-1 grado de libertad.
Entonces ahí reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos el valor de la t, ¿cierto? Ahí 8,43, 8,43, le restamos 7,06, 7,06 y eso se divide en la desviación estándar muestral, que sería 4,32 dividido en la raíz cuadrada de 15. La raíz cuadrada de 15. ¿Cuánto da ese valor? ¿Cuánto les da ese valor del estadístico? 8,43 menos 7,06 y ¿cuánto dio? 0.081, parece. ¿Estás segura? No, es que no sé. Dividiste es 1,228. No, 0,0881. A ver, es que, profe, que parece que me equivoqué en un número, por eso estoy... Sí. 4,32 en el denominador dividido en la raíz cuadrada de 15. La raíz cuadrada de 15. Arriba 8,43 menos 7,06, que sería 1,37. 1,37. Sí, pero 0,081. Eso me dio, no sé. 8,43 menos 7,06, arriba 1,37 y 4,32 dividido en la raíz cuadrada de 15. 1,115 1,115 y eso da igual a 1,37 dividido en 1,115 me da 1,23, 1,228. Sí, a mí también me da 1,228. Sí, 1, estaba rayando arriba. 1,228 positivo. 1,228 positivo. Ese valor se distribuye, chiquillos, ustedes estudien con cuántos grados de libertad. Tenemos que encontrarlo con cuántos grados de libertad. 14. Con 14 grados de libertad, ¿cierto? Con n-1, 15 menos 1. Muy bien. Entonces, por tanto, ¿puedo pasar a la siguiente página? ¿Pudieron anotar? Sí, ya sé Ya. que tenía la cosa multiplicando abajo. Ah, no, es dividido. Sí, 4,32 dividido en raíz de 15. Sí. Ya, ahí. Vamos a otra hojita. Entonces, nos dice
Luego la letra C, ¿cierto? Luego la letra C. ¿Qué nos preguntan en la letra C? Encuentre el valor P, ¿cierto? El que nos va a ayudar a tomar una decisión. Entonces, ¿cuál sería el valor P? Con lo que hemos aprendido, valor P es igual a la probabilidad, de, ¿qué nos dice el test estadístico TD-Student? T, y nos vamos a la dirección de la hipótesis alternativa. ¿Qué dirección toma la hipótesis alternativa en este ejemplo, en esta investigación? A la derecha. A la derecha. Por tanto, el valor P sería T mayor al T observado. Y el T observado nos da un valor de 1,228. ¿Ya? 1,228. Entonces, esa probabilidad nosotros la vamos a encontrar acá en el R. Nos vamos a ir acá al R. Al R Commander. Y nos vamos a ir acá a distribuciones, distribuciones continuas, distribución T, probabilidad T acumulada, el valor de la variable, ¿qué valor tomaría? 1,228. ¿Y cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad tendríamos que colocar ahí? 14, ¿cierto? 14. Y nos dice que la cola es hacia la derecha, ¿cierto? Para valor superior, la cola es hacia la derecha, por tanto ahí le colocamos aceptar, y nos da una probabilidad de 0,119. Vamos a dejar los 4 primero, 0,1198. 0,1198. Entonces, nos vamos a la pizarra, anotar el valor P, 0,1198. Entonces, ahora, ¿cierto? Encontramos el valor P. ¿Qué pregunta más nos hacen? ¿Qué otra pregunta nos hacen? Nos dicen que los resultados son estadísticamente significativos al 5%, entonces ahí debemos decidir, ¿cierto? Ahí debemos decidir para poder, ¿cierto?, concluir, escribir la conclusión al profesor. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes en la conclusión? En la decisión, perdón. ¿Qué decisión tomarían? Ya que valor P es igual a 0,1198, eso es, si estamos comparándolo con el 5% de significancia, ¿es mayor o menor? ¿Qué dirían ustedes? No, es mayor. Profe, ¿Sí? es que no sé qué número. Es 11,98, ¿cierto? Sí, 0,1198. Si es que no me equivoqué en el R. ¿El R cuánto dio? No, sí, es que no lo veía bien, por eso. ¿Cuánto dio en el R? Aquí, que no sé si lo anoté bien. Sí, 0,1198. Yo dije, a lo mejor lo traspasé mal. Gracias. Ya no hay problema. Sí, el valor P es 0,1198. Y eso es mayor que el nivel de significancia que ya nosotros identificamos, ¿cierto? En el paso 2,
mayor que 0,05. Ya que valor P es mayor, entonces, ¿qué decisión tomarían? Y ahí que no se rechaza sería. Por tanto, acá no se, muy bien, no se rechaza, H0, la hipótesis nula, ¿ya? Y la letra E, la conclusión con un 5% de significancia, siempre aquí hay que culpar al error tipo 1, ¿ya? El error tipo 1 es el que nos ayuda, ¿cierto?, a concluir y a tomar una decisión y a poder entregar una conclusión, ¿cierto? 5% de significancia se puede decir que no existe suficiente, evidencia estadística, que no existe suficiente evidencia estadística para decir, para concluir que la media del tiempo que estudian los alumnos, que la media del tiempo que estudian todos los alumnos, que la media del tiempo que estudian todos los alumnos, que estudian todos los alumnos, que estudian todos los alumnos, es estadísticamente mayor a 7,06 horas. Es estadísticamente mayor a 7,06 horas por semana. ¿Ya, chiquillos? ¿Se fue comprendiendo la distribución TED-Student? Sí, pero yo tengo una duda para ¿Ya? este test, que es ¿Y? ¿cómo lo haríamos si nos hacen verificar los supuestos? Si no nos dicen que proviene de una muestra, por ejemplo, aquí una distribución normal, ¿tenemos que usar esos Ya, dos test o no nos va a pedir eso? no le voy a pedir eso. Sí, Ah, era se para los que voy a pedir. supiéramos cómo se verifica. Sí, para que ustedes supieran, pero no se los voy a pedir porque estamos en contra del tiempo. Pero sí, por lo menos se los mencioné es como que se los dejé así como un stand-by para la unidad 3. Ahí en la unidad 13 se los voy a preguntar. Ahí se los voy a enseñar a calcular y se los voy a preguntar. Pero acá, les voy a decir que asuman que los datos provienen de una distribución normal para ocupar el TED-Student. Entonces ahí ustedes tienen que colocar que se asume. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Yo tengo una duda con un ejercicio de la Mm, guía nueva de proporción y media. ¿Ya? En el ejercicio, o sea, ¿Cuál? la estaba mirando nada más en el ejercicio 6. El ejercicio 6. Déjame salirme. Ejercicio 6. Ejercicio, prueba de hipótesis. Aquí. Según el Wallstrat,
¿La 6 Sí, o el 5? ¿El la 6? 6. Un estudiante decide dosimar la hipótesis H0P50 versus la alternativa que es mayor a 0,50. Toma una muestra aleatoria de 500 observaciones de la población de estudio y calcula un estadístico Z de 0,44 y el valor P correspondiente de 0,33. Ahí te dan el estadístico y te dan el valor P. Basado en el Pero valor la P. ¿Mm? hipótesis primero dice que es igual a algo y después dice que solo es mayor. ¿No debería ser que la hipótesis cero es menor o igual? Porque dice igual, nada más. Ah, O no, se no, no, equivocó el nada más, H0, creo. no, es que el H0 es lo, mire, ustedes lo pueden dejar, es lo contrario, en sí no afecta. No afecta en nada. Lo que uno en sí, ¿cierto? Y ustedes en los libros también lo van a encontrar que de repente colocan igual y estos son sacados de algunos libros, estos ejercicios, y los libros colocan igual, pues, o sea, da lo mismo. Lo que uno está buscando, por eso es lo que yo les decía, uno no puede decir que cuando uno rechaza o no rechaza H0, uno no puede inclinarse con que H0 es verdadera, no sé si me entienden, porque H0 es el descarte de H1. Entonces H0 puede colocarse como igual, en este caso se hubiese colocado como menor o igual la dirección contraria, entonces da lo mismo. Lo que nosotros estamos queriendo investigar, chiquillos, es H1. O sea, ahí se basa nuestra conclusión. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No, no entendí porque se supone que se rechaza o ¿Eh? no se rechaza H0. Eso es lo que me quedó Claro, entendido. claro. Entonces la conclusión, cuando uno decide en base a H0, ¿se rechaza o no? ¿Cierto? Ah, pero se concluye en base al otro, ¿verdad? Sí, Exacto, exacto. La sí, conclusión, el sí. paso 8, tú concluyes en base a lo que tú estás queriendo probar. Entonces el H0 es por descarte. O sea, si ustedes me colocan igual y en la otra me colocan mayor, también no va a estar mala. No va a estar mala. Y en la B, que dice cuál hubiera sido el valor P si la alternativa fuera bilateral, se refiere a cuando es diferente e igual. Exacto, Tendríamos que cuando cambiar es eso. diferente. Exacto, un Ya. ejemplo, si el P hubiese sido diferente ahí. No unilateral superior, sino que bilateral, diferente. Entonces, en ese se hace de nuevo en el fondo. Se cambia esa hipótesis y se hace de nuevo Exacto, con esa hipótesis nueva. exacto, exactamente. Sí. Hay cualquier duda que ustedes tengan a medida que vayan estudiando, me la consultan. Yo me voy a quedar igual con ustedes en el chat hasta las 16:35, ya, y cualquier duda que tengan en la semana a medida que vayan estudiando, ustedes me van escribiendo a mi correo. El correo, escríbanme a mi Gmail. ¿Tienen mi Gmail o no? O se los vuelvo a escribir en el chat. No me escriban al UCM, porque en el UCM a veces no veo los del UCM como continuamente. Y en la noche, si ustedes, un ejemplo, me escriben en la noche, no veo el UCM, pero sí mi Gmail me llega en el celular. Entonces ahí les voy contestando y nos vamos comunicando por el Gmail mejor. tabitamanriquez@gmail.com. Ahí se los dejé en el chat, chiquillos. Entonces ustedes me escriben nomás cualquier duda que vayan teniendo, pero a ese correo, al Gmail, ya porque me llega al celular. Entonces si ustedes, por ejemplo, estudian en la noche, me llega al tiro, me llega al tiro el correo, al correo del celular y cuando esté preparando clases y les puedo responder, cuando estoy en clase, ahí no les voy a poder responder, pero en el momento en que esté preparando, haciendo preparación o corrigiendo, ahí yo, si me llega en el celular, les puedo ir respondiendo. Ya, chiquillos, cualquier duda, no duden en escribirme. Ninguna consulta, chiquillos, es como tonta. No, todas las consultas son válidas, todas, ¿ya? Entonces ustedes, cualquier duda, la más mínima que tengan, ustedes me escriben un correo, ¿ya? Entonces, que les vaya bien en estos días, estudien y el lunes, entonces, nos veríamos les doy la instrucción de la prueba. Va a ser de desarrollo, que me la manden al correo.
Ya, entonces yo se las voy a subir, les voy a subir el enunciado en el PDF en la plataforma virtual, para que ustedes ahí la vayan viendo. ¿Ya? El tiempo va a ser como de las 10:50 como hasta la 1. 10:50 a 1, máximo 1:30, ¿ya? Por la conexión a internet. Así que ahí para que me la envíen. Así que les vaya muy bien. Nos vemos entonces el lunes nuevamente. Y acá me quedo con ustedes por el chat. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Profe, Chao. Sí, dime. profe, ¿en la prueba van a entrar las 2 guías? Sí, O las dos sea, guías. la materia de las 2 guías. Ah, ya. Sí, el intervalo y las pruebas de hipótesis. Sí. Que les vaya bien. Chao, chiquillos. Chao, profe.